Porque Dios, hermanos, la esencia divina solo es una, pero Dios se manifiesta o está en tres personas diferentes. Entonces hemos visto toda la doctrina de la Trinidad, hemos visto versículos donde dice que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, hermanos, y hay versículos también que dice que Dios es uno solo, ¿verdad? Isaías 6:3. Pero estamos viendo, hermanos, ya el último, digamos, los últimos pasajes sobre la Trinidad, se habló bastante sobre eso, y hoy mismo, primero Dios, nos pasamos otra vez a Génesis 1:1, ¿verdad? Para continuar con ese grandioso versículo que trae muchos misterios dentro de él, ¿verdad? Amén. Dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Papito lindo, gracias te damos por este evangelio tan precioso. Llena nuestras vidas con una experiencia espiritual poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Entonces, este es un versículo poderoso para demostrarles también, ¿verdad?, lo que es la Trinidad. Dicho sea de paso, el hermano Stanislao, hermano, me dijo de que tal vez no venía, ¿verdad? Porque ya le cambiaron el horario a la hija y está saliendo como a las 6:30. Entonces, que si podía, venía, y si no, no, ¿verdad? Para que no se vayan a extrañar por la ausencia de ellos, porque ellos siempre están acá. Bueno, entonces, hermano, como les seguía diciendo, este versículo habla de la Trinidad de una manera bien poderosa. Quiero que note unos detalles. Lo vamos a comparar, este pasaje, con el de Apocalipsis 4. Si tienen algún separador, alguna hoja o algo, o la Biblia tiene separador ahí, aparte de Isaías 6, busque Apocalipsis capítulo 4, porque vamos a ver ambos pasajes a la par para que usted pueda discernir cómo es que Dios se presenta como una Trinidad ahí. Cómo se presenta como una Trinidad. Ambos pasajes se parecen mucho, tienen mucho parecido. Apocalipsis 4 con lo que es Isaías 6:3. Acá, hermanos, fíjense, en Isaías nos dice la palabra de Dios en el primer versículo, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No se asuste porque dice que Jehová tenía faldas, ¿verdad? Ya que falda, hermano, era la parte de abajo de la túnica, porque antes no existían los pantalones, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia no habla de pantalones, como dicen en alguna iglesia, ¿verdad? En algunas iglesias la Biblia no menciona eso, pero ni existía en ese tiempo. No, el vestuario tanto de la mujer como del varón eran túnicas y tenían sus diferencias en colores, en algunos bordados, algunas diferencias, ¿verdad? Pero no es ese el tema. Lo interesante, hermanos, es de que acá se menciona a un Señor. Dice, vi yo al Señor, dice, ¿ya? Estaba en un trono. Ese Señor, uno lo primero que se le viene a la mente es que es Jehová, la primera persona de la Trinidad. Pero fíjense que cuando los ángeles que están alrededor de su trono lo están adorando, y eso es en toda la Biblia, siempre la adoración es triple. ¿Por qué no dice santo, 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 santo? O solo santo, santo. ¿Por qué siempre tiene que ser 3 veces santo? Por la Trinidad, porque al Hijo se le llama santo. Cuando iba a nacer dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es el alumbramiento, es cuando el ángel le anuncia a María que iba a ser la mamá de Jesús. Le llama a Jesús santo ser. O sea, Jesús es santo. Y el Espíritu es santo, pero se llama Espíritu Santo. Y el Padre es santo. Jesús cuando oró dijo, Padre Santo. Entonces es Padre Santo, Hijo Santo y Espíritu Santo Santo. Por eso es que Dios era santo, santo, santo. Miren lo que dice en el versículo 6. Bueno, veamos el versículo 2. Dice, por encima de él había serafines, que eran, hermanos, unos ángeles de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Jehová de los ejércitos? Porque Jehová se le puede llamar a los 3, ya que la palabra Jehová significa yo soy. Y ese yo soy significa el eterno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él no dijo yo fui o yo seré, sino que está en un presente continuo. Esto indica, hermanos, una existencia divina, incluso una autoexistencia, que Dios no depende de nadie, nadie lo creó. ¿Ya? Él no viene de nadie, no tuvo un creador, él creó todo lo demás.
Eso significa yo soy. Y tanto lo dice el Padre como lo dice el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo a cada rato decía, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy, y yo soy, ¿verdad? Así que, bueno, a cada uno de los tres se le puede llamar Jehová, como a cada uno de los tres se les pudiera llamar Jesús, porque Jesús significa Salvador. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Isaías 43, del 10 al 11, miren, lo que tienen con que apuntar, apunten, porque hay muchos versículos que ya los dijimos anteriormente, pero siempre es bueno, ustedes anótenlos. Muchos de los que estoy diciendo ya los estudiamos, pero a veces perdemos los apuntes. Usted apúntelos y en su casa los lee. En Isaías 43, del 10 al 11, Jehová dice, solo yo y no hay nadie más, dice. Yo soy el único Dios y soy el único Salvador, dice. Pero allá en Tito 2:13 dice que Jesucristo es el único Dios y Salvador. Y en primera de Juan 5:20 también dice que Jesucristo vino y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Bien raro, ¿verdad? Jesucristo nos dio entendimiento del verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Porque antes se le llamó Jesucristo al Padre y se le llamó Jesucristo al Hijo. En primera de Juan 5:20. Y dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Y también dice que es Salvador. Y sin embargo, Jehová dice, yo soy el único Salvador. ¿Verdad? Y si el Espíritu Santo no nos tocara el corazón para aceptar a Cristo, no nos salvamos. Entonces, tanto es Salvador el Padre, como el Hijo, como el Espíritu. ¿Por qué? Porque los tres participan en la salvación. El Espíritu Santo nos convence de aceptar a Jesús. Y venimos nosotros y confesamos y aceptamos a Jesús. Y Jesús es el camino al Padre. Y ahí se completa la Trinidad, ¿verdad? El que convence, el camino y la meta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O como vimos allá en Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, que decía que Dios es sobre nosotros, por nosotros y en nosotros, ¿verdad? O sea, sobre nosotros el Padre, por nosotros el Hijo y en nosotros el Espíritu Santo. Y así, hermanos, hay tanto pasaje para explicar la Trinidad de tantas maneras que ya lo vimos acá. Pero lo que les quiero decir es que en Isaías 6 aparece uno que Jehová en su trono, en el versículo 1. En el versículo 2 aparecen estos ángeles que cuando lo adoran, dice el versículo 3, que le dicen santo, 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 3 veces santo. Y si nos vamos al versículo 8, hermanos, dice, después oí la voz del Señor, estamos en Isaías 6:8. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dice después? ¿Quién irá por nosotros? Y nosotros es singular o plural. Plural, quiere decir que es como que hubiera hablado una persona compuesta de varias. Y solo Dios está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Él dice, ¿quién irá por nosotros? Dice Dios. Ahí estaba hablando el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es como cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los testigos de Jehová dicen, ahí estaba hablando con los ángeles. Error, porque los ángeles no son creadores. No puede decirle Dios a los ángeles, hey, hagamos al hombre, porque los ángeles no han creado al hombre. Pero sí se lo puede decir a Jesús y al Espíritu Santo, ya que en Génesis 1:2 está el Espíritu Santo creando. Y en Juan 1:3 está el Hijo creando. Entonces, hermanos, solo a Dios se le puede llamar que es el creador. Entonces, acá dice, fíjate bien, dijo, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Habló en plural. ¿Quién habló en plural? El que estaba sentado en el trono, al que se le adoraba y se le decía, santo, santo, santo. ¿Verdad? Entonces, es lógico que hable en plural. Ahora, vean lo que dice, hermanos, allá en Apocalipsis capítulo 4. Sin perder el de Isaías. Sin perder el de Isaías, porque vamos a ver otro detalle más. Dice ahí en Apocalipsis 4, versículo 2. Versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Igualito a Isaías 6:1, ¿vale? Un trono y uno que estaba sentado en el trono. Vean lo que dice, hermanos, ahí el versículo 8, de esta persona que estaba sentada en el trono. Dice en el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Estos son unos ángeles. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. ¿Cuántas veces santo, hermano? 3 veces, dice, santo, santo, santo. ¿Es quién? El Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Hubo un tiempo en la existencia del ser humano en que el Padre era, en que el Hijo es y en que el Espíritu había de venir. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el Padre se había manifestado en todo el Antiguo Testamento, aunque se había manifestado toda la Trinidad, como ya lo vimos en varios textos bíblicos. Pero el Padre, se puede decir, la era del Padre, sobre todo, era el Antiguo Testamento. La manifestación del Hijo es en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el que es. Y después de que Jesús se fuera, iba a venir otro que era el Espíritu Santo. Entonces Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Y es el Todopoderoso. Se le llama Todopoderoso tanto al Padre, como al Hijo, como al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, que es el nacimiento de Jesús. Hijo nos es dado. Fíjense la diferencia, niño e hijo. Él, como niño, habla de su naturaleza humana. Nació como un niño de la Virgen María. Pero como hijo habla, hijo de Dios. Y cuando alguien es hijo de otra persona, tiene la misma naturaleza, la misma esencia, está hecho de lo mismo que los progenitores, ¿verdad? Así como nuestros hijos son de carne y hueso, porque nosotros somos de carne y hueso, así el Hijo de Dios es un ser espiritual, porque es lo mismo con el Padre, ¿verdad? Entonces, a Jesús ahí dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Dios fuerte ahí es el Gibor, la palabra hebrea, el Gibor. Fíjense que solo cuando se habla de Jehová, esa palabra él va separada de otras más. Por ejemplo, el Shaddai, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El Dios Todopoderoso, ¿ya? O Jehová Rafa, ¿ya? Jehová tu sanador. Dios siempre, los nombres de Dios siempre es en 2 palabras, ¿ya? Porque habían seres humanos como Joel, Daniel, Miguel y todos los que terminen en él, que el nombre significaba algo referido a Dios. Por ejemplo, la palabra Miguel, ¿quién es como Dios? ¿Ya? La palabra él significa Dios en hebreo. Entonces, cuando se dice que Jesús es el Gibor, está diciendo que él es el Dios fuerte o el Dios todopoderoso. Los testigos de Jehová le tratan de disminuir la gloria de Jesús en Isaías 9:6, porque dicen, ahí no dice todopoderoso, dice poderoso, dice fuerte, nada más. Pero yo ya les enseñé en miércoles anteriores varios versículos donde a Jehová también se le llama el Dios fuerte, el Gibor. Es la misma palabra que se utiliza para referirse a Jesús. Ahora, volviendo a la comparación con Isaías, ya vimos en el versículo 2, uno en el trono. Vimos en el versículo 8 que se le adora santo, santo, santo. Y vean, hermanos, ahora el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y... me pregunto yo, ¿por qué no dice, y del trono salió una voz, si Dios solo es uno? ¿Por qué del trono de Dios salieron voces en plural? Igual que allá en Isaías capítulo 6, Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Dijo, el que estaba en el trono. Era solo uno el que estaba en el trono, pero cuando dijo nosotros es como si hubieran habido 3 sentados en el mismo trono. Esos son los misterios de la palabra. De igual manera acá, vemos uno en el trono, también se le adora santo, 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 y cuando habla, salen varias voces, porque está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vea qué misterio más glorioso, hermano, que si usted se aplica, porque yo sé que esto cuesta a veces entenderlo, es teología pura, ¿no? ¿Verdad? Y a veces nos enseña esto en las iglesias porque los pastores, la mayoría piensa, no es ese mi caso, ¿verdad?, que la gente no le va a entender, por no decir otra cosa, porque yo he escuchado mucho, no, y la gente no te va a entender la teología, la palabra. Hermano, Dios nos ha mandado a escudriñar las Escrituras, y escudriñar las Escrituras no es darle una pasadita así por encima, es profundizar en su significado, para que los creyentes de una iglesia sean maduros y sean fuertes en la fe. Amén, hermano. Vale, entonces ya vimos la comparación. Ahora, volviendo al pasaje de Isaías,
Vean un detalle interesante, dice, siempre en Isaías 6. Recuerden, hermano, que si tienen una duda o de algo que yo acabo de decir, no lo entendieron, no se les quedó, necesitan que les repita un versículo o algo, levante la mano y me hace la pregunta, la consulta, ¿verdad? Y con todo gusto le contestamos, ¿verdad? No es un estudio bíblico, usted tiene derecho a preguntar. ¿Ahorita? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? ¿Quién dijo bien? ¿No? Vale. Continuamos. Entonces, ahí mismo en Isaías 6, dice que cuando Dios habló en el versículo 8 y decía, ¿quién irá por nosotros? ¿Qué fue lo que dijo, lo que sucedió ahí? Siempre en el versículo 8, Isaías 6:8 dice, entonces respondí yo, ahí está hablando Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, o sea, Dios, aquella voz que habló en plural, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Déjenme explicarle algo. En la Biblia, Dios procede así. No solo en la Biblia, estamos hablando de la vida real. El proceder de Dios es así. Le toca la puerta de su corazón a cada uno de nosotros. Y nosotros decimos, no, otro día. Viene el Señor y nos vuelve a tocar la puerta en otra ocasión. Ya sea, quizás llegó a la casa un evangelizador. Quizás usted puso la radio y escuchó un mensaje. Puso el canal 17 y escuchó una predicación. Y Dios le habla de tantas maneras y usted, no quiero. Y déjenme vivir mi vida, déjenme en paz y esto y lo otro. Normalmente, hermanos, es porque uno tiene movida. Uno quiere aceptar al Señor porque Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Y quién es la luz, hermano? Cristo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, en otras palabras, para que nadie le diga nada. Quiere seguir viviendo una vida de pecado. Entonces Dios le da pita a uno y ahí lo deja estar. Pueden pasar años y Dios tocándole la puerta y tocándole la puerta. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Yo lo comparo como que Dios tiene un vaso, ¿va? Y cada rechazo que usted le hace, Dios deja caer una gotita en ese vaso. Quizás con un gotero, ¿va? Una gotita. Y aquí que se llena el vaso, ¿va? Usted lo puede rechazar otra vez, otra gotita. Y lo vuelve a rechazar, y aquí que se llena. Usted se siente que tiene bastante espacio para seguirse negando y negando. Pero hermano, ahí va, mire, llenándose el vaso. Cuando ese vaso, si se llega a rebalsar, ya no hay más oportunidad. Viene Dios y Dios mismo le endurece, le hace duro su corazón, para que por más, después ya usted ya no va a poder querer aceptar, ya no se puede, ya Dios le cerró el corazón si se viera al infierno. Y así actúa Dios, le da chance a uno. Cuando uno ya no quiere, lo saca, ¿verdad? Lo saca del camino. Así hizo con aquellas naciones que estaban en Canaán para poner a Israel ahí. Le dijo a Abraham, vas a conquistar esta tierra, a tus hijos se la voy a dar a heredar, pero no se la voy a dar ahorita, sino en la cuarta generación. ¿Ya? O sea, Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Israel. ¿Ya? La cuarta generación. ¿Y por qué Dios esperó tanto tiempo? Sencillo, Dios le dijo, porque aún no ha llegado al colmo la maldad de estas gentes. O sea que Dios todavía le dio chance a los habitantes de Canaán de arrepentirse. Y pasaron como 400 años y como no se quisieron arrepentir, Dios dijo, vaya, ya llegó mi paciencia al límite, sacó a los de Canaán y puso a Israel ahí. Y le dijo a Israel, no vayas a aprender a hacer las mismas cosas que las naciones que están a tu alrededor hacen, porque si no también a ti te voy a sacar. Pregunto, los que han leído la Biblia, ¿sacó al pueblo de Israel después de la tierra de Canaán, sí o no? ¿Lo sacó de la tierra que les había dado, sí o no? Sí. Mandó al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, e invadió 3 veces la tierra de Israel. Y primero se llevaron 10 tribus cautivas, los asirios, en el año 722 a.C. Y luego Nabucodonosor invadió la parte sur, que se llama Judá, y invadió en el año 606 a.C., 597 a.C., 586 a.C., y en esa fecha destruyó el templo que había hecho Salomón con tanto gasto, con tanto esfuerzo, y el pueblo de Israel se fue cautivo hasta Babilonia. Jeremías había dicho, van a estar allá 70 años nada más.
Cuando Daniel vio, hey Señor, ya te cumplieron, y le comenzó a orar, y Dios le dice, ahorita lo saco. Y Dios sacó al pueblo de Israel y lo regresó a su tierra por misericordia. Pero, ¿de qué les estoy hablando? De la forma de Dios de tratar con uno, que Dios le da chance a uno, hermano, y uno piensa que toda la vida va a poder estar rechazando. Mire, yo, hermano, cuando invito a alguien a la iglesia o le hablo del Señor, a mí me preocupa por la persona. Ya, me siento mal por la persona, no por mí, porque yo he salido de mi compromiso. Yo estoy tratando de seguir las cosas de Dios, pero me preocupa que mucha gente, por más que uno le diga, ¿sabe lo que dicen? Ah, voy a llegar, hermano, y nunca llegan. Y creen que toda la vida van a poder estar así. Tarde o temprano, Dios, hermano, cierra la llave. En Romanos capítulo 1, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 10. Estos dos capítulos hablan también del mismo tema que le estoy hablando ahorita. De que cuando uno escucha la palabra y aún así lo rechaza, viene Dios después y le cierra el corazón. Romanos capítulo 1 lo dice. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gloria y honra, no le dieron gracia, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Igual en Segunda Tesalonicenses 2. Y como no quisieron oír a la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean las mentiras. Y pueden ver lo mismo allá en Egipto. Dios le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo. No, dijo, ¿por qué lo voy a dejar salir? Dice la Biblia, y faraón endureció su corazón. Y Dios le mandó la primera plaga. Después dice que faraón volvió a endurecer su corazón con la segunda plaga. ¿Por qué? Porque como sus hechiceros imitaban los milagros de Dios, hasta la tercera plaga. Y ahí los hechiceros le dijeron, no, este es dedo de Dios quizás, porque ya hasta ahí no llegamos nosotros. ¿Verdad? Entonces, vino el faraón y endureció su corazón la tercera vez, después de la tercera plaga. También después de la cuarta plaga. Y también después de la quinta plaga. Pero si usted es cuidadoso al leer la Biblia, después de la sexta plaga dice, y Dios le endureció su corazón. Antes lo endurecía él, hoy se lo endureció Dios. ¿Y cómo terminó faraón? En las aguas, muerto. ¿Verdad? Entonces, hermanos, volviendo acá, Dios acá le dice a Isaías de que el pueblo de Israel, él le iba a predicar y el pueblo no lo iba a escuchar, que el pueblo se iba a endurecer. No me hubiera gustado como pastor estar en los zapatos de Isaías, que lo manden a predicar a uno y que de paso le digan que no va a tener éxito. Es bien frustrante, ¿verdad? Señor, y entonces ¿para qué me mandas? Porque yo mando, dice el Señor, y no, yo soy el rey, pues no me tenés que reclamar nada. Y uno como siervo tiene que hacerlo. Quiera o no quiera la gente, el deber de uno es predicar. No de que, es que ellos son católicos, no les puedo predicar. ¿Y a quién le va a predicar? A otros evangelios. No, hermano, le tiene que predicar a la gente que no es de Dios. Ya de cualquier denominación o religión o inconverso, para cualquier persona. Sin ningún temor. Que le dicen que no, es a Dios que están rechazando y tarde o temprano se van a encontrar cara a cara con Dios. Pero si usted no le habla, a usted le van a demandar esa sangre, ¿no? Porque eso lo dice la Biblia, ¿o no lo dice? Vale, entonces, cuando Isaías dijo eso, dice que el Señor le dijo a Isaías, ¿cuál Señor? Supuestamente Jehová fue el que dijo que se endureciera el corazón del pueblo de Israel, porque Dios les había mandado a otros profetas y no habían querido. Entonces Dios se molestó y le dijo a Isaías, vaya, voy a endurecer al pueblo. Está predicarle, pero lo voy a endurecer. Pero miren lo que dice, hermanos, en el libro de los Hechos 28-25. Hechos 28-25. ¿Quién me lo quisiera leer, hermano? Lea. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo. Le dio Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, era este pueblo oído, de oído oiréis y no comprenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vaya, hasta ahí. Y ahí continúa. Lo mismo que acabamos de leer allá, lo dice aquí, ¿sí o no? Pero mire qué interesante, ya decía que el Señor lo dijo, el que estaba en el trono. Pero aquí, ¿quién dice que lo dijo? El Espíritu Santo habló a través de Isaías. Entonces, ya ven, primero se dice que es Jehová y luego se dice que es el Espíritu Santo. Igual como cuando Jehová dice allá en Zacarías 12:10, y mirarán a mí al que traspasaron.
y ese es Jehová el que lo está diciendo. Sin embargo, en los evangelios vemos que a Jesús un soldado romano lo traspasa con una lanza en su costado, ¿verdad? Entonces en Apocalipsis 1:7 dice que el pueblo de Israel, cuando Cristo venga desde el cielo, mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron los judíos? ¿A Jehová o a Jesús? A Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Jehová dice, mirarán a mí a quien traspasaron? Porque es lo mismo. Porque al traspasar la piel de Jesús, también traspasaron su divinidad que estaba por dentro. Claro, a la divinidad, como Dios es espíritu, no le duele, ¿verdad? Usted puede ver un espíritu y tratar de pegarle un balazo y la bala le va a caer al fulano que esté detrás del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es espíritu, no tiene materia, no lo puede matar. Usted no puede agarrar así con un cuchillo a un espíritu y cómo, ¿verdad? Ya es como que quiera matar a Gasparín, el fantasma amistoso, no se puede, porque fantasma. Es broma, ¿verdad? No existe. Vale. Entonces, hermanos, ¿queda clara la Trinidad? ¿Alguna duda, pregunta, cuita o carga antes de pasar a Génesis 1:1 nuevamente? ¿No? ¿Todo azul? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Bien. Vale. Vámonos a Génesis 1:1. Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vale. Ya vimos en el principio creó Dios. Ahora vamos a la palabra los cielos y la tierra. Antes de explicarle eso, me voy a saltar, fíjense bien, no es que me voy a saltar al versículo 2, les voy a hablar de lo que probablemente y de lo que muy seguramente pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque ahí en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregunto, ¿puede Dios crear las cosas en una forma desordenada? No, porque Dios es un Dios de orden. ¿Qué dice el versículo 2? Versículo 2. Y si la tierra estaba desordenada y vacía, entonces ¿es Dios un desordenado? Y entonces, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Muchos teólogos creen y consideran, y yo me incluyo ahí en esa lista, de que, hermanos, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo una catástrofe. En otras palabras, que en Génesis 1:1 Dios ya había creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya había hecho una primera creación. ¿Y cuánto tiempo pasó esa creación? No se sabe, pudieron haber sido cientos, miles y hasta millones de años. Pero la cosa es que esa primera creación estaba ahí y posiblemente Dios había hecho hasta dinosaurios ahí. Porque no podemos negar que los dinosaurios sí existieron. Porque hay fósiles, los fósiles son los cadáveres, todo lo que quedó de esos animales, el petróleo. ¿Ya? Mucho petróleo es sacado de lo que quedó de los dinosaurios. Entonces, fíjense bien, ¿dónde metemos esos dinosaurios? En esa primera creación que Dios había hecho. Pero, ¿qué pudo haber sido lo que destruyó esa primera creación? Se cree que fue la caída de Satanás. Allá en el cielo, Dios, hermanos, creó sus ángeles y de entre todos esos ángeles había uno que sobresalía. Se cree que él era el director de la orquesta celestial, porque la Biblia dice que los ángeles le adoran, ¿verdad? Que los ángeles le adoran. Y dice en la Biblia de que cuando Satanás fue creado, fueron creados algunos instrumentos musicales. ¿A dónde dice eso? Vámonos a Isaías, capítulo 14. Recuerde que si tiene alguna pregunta, no duden en levantar su mano, hermano. Sin pena que nadie le va a hacer burla. Estamos entre hermanos, eso pasa en la escuela, donde son niños, niños inmaduros, gracias. Me acaba de librar de decir otra palabra, que comienza con va. Vale. 14, del 11 en adelante, dice, descendió al Seol tu soberbia. ¿Qué es el Seol? El infierno. Descendió al Seol tu soberbia, quiere decir que Satanás, uno de los pecados de él fue la soberbia. Por eso es que Dios, hermanos, le desagrada tanto a la gente soberbia. ¿Y qué es un soberbio? Alguien que siente que es más que los demás y mira a los demás de menos. ¿Verdad? Cree que a él hay que rendirle pleitesía y que cuando él pasa todo el mundo debe doblar la rodilla. Ese tipo de gente a Dios le desagrada totalmente. ¿Por qué? Porque fue uno de los pecados de Satanás. Porque por ser vanidoso, él se creyó que era mejor que Dios. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas.
O sea que alababa a Dios en el cielo. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Porque en el infierno hay gusanos, literalmente. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 9 también dice que está el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Esas son dos características del infierno. Hay un fuego que nunca se apaga, hay gusanos, también hay otra tercera cosa del infierno es la sed, ¿verdad? Porque allí no hay agua, hay solo sed. Y otra cosa es la ausencia de Dios. Son 4 cosas terribles que hay en el infierno. Ausencia de Dios. La persona se siente abandonada, siente que está en un vacío, siente que por más que le clama a Dios, ahí sí totalmente no hay respuesta de Dios, ¿verdad? Y ese va a ser su castigo por toda la eternidad. Como Jesús pagó en la cruz por lo que nosotros debíamos pagar, nosotros debíamos ir al infierno, ¿sí o no? Pero Jesús pagó por nosotros. ¿Cuál fue el infierno que Jesús pasó? La cruz del Calvario. Ahí Él dijo, tengo sed, uno de los tormentos del infierno. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otro de los tormentos del infierno. Él sintió todo eso para que nosotros no tuviésemos que sentirlo. Hermano, ¿no cree usted que ese sería solamente 2 motivos para estar sumamente agradecidos con Dios y servirle con todo al Señor? Mire, hay que ser agradecidos. Con que a veces somos agradecidos con lo que alguien nos da, un ser humano nos da, pero lo que Dios nos dio no tiene precio. Dios mismo sufrió los tormentos del infierno en la cruz del Calvario para salvarnos, y aún así nosotros a veces nos hacemos los creídos con Dios, o le queremos poner condiciones para servirle a Dios, o en la iglesia, ¿verdad? Hermano, aquí en la iglesia tenemos que ser humildes todos. Nadie se tiene que hacer el importante, ni el pastor, ni ningún miembro, porque todos somos iguales ante Dios, somos hermanos. Amén, hermano. ¿Verdad? Y esa humildad tenemos que no perderla, porque Dios así nos va a bendecir grandemente en la iglesia. Si ya se nos comienzan a subir los humos y a creernos más que los demás, o a ver de menos a las demás iglesias, porque tal vez nosotros estamos creciendo y otras no, eso no le agrada a Dios tampoco. Veamos, dice, en el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esto, hermano, de hijo de la mañana, que fue, en otras Biblias dice hijo del alba, pero no de Alba Petróleo, ¿verdad? No, que del alba. Hoy como todo es alba, ¿verdad? Por ahí dijeron que ahora somos albadoreños nosotros también, pero no, ¿verdad? No, dice ahí, hermano, lucero, hijo de la mañana, o hijo del alba, ¿verdad? Y esta palabra, hijo del alba, en latín es Lucifer. ¿Usted quería saber de dónde viene la palabra Lucifer? Que es uno de los nombres del diablo. Es esta palabra, solo que en el idioma latín. Lucifer es hijo del alba, o hijo de la mañana. ¿Por qué? Porque a Satanás se le compara con la primera estrella que sale, ¿verdad? La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ya? Hay una estrella que se mira así, que brilla más que las demás. Es una comparación nada más, porque Satanás así era brillante, ¿ya? Era hermoso. Son palabras, hermanos, hasta cierto punto poéticas, para dar a entender cómo era de grande este ángel que Dios había creado. Y eso debía haberlo hecho a él agradecido con Dios, que lo había hecho más bello que todos sus ángeles. Pero en vez de agradecerle a Dios por su belleza, se envaneció y dejó a Dios. Es como que una mujer sea tan linda y tan bonita y está con un hombre, ¿va? Entonces venga ella y por una media cosa que su hombre le hizo, diga, esta belleza, al ver el espejo, esta belleza, y rogándole a ese hombre, no, hombre, si me voy a meter con fulano, con mengano, si yo con esta belleza, tenga cuidado, ¿verdad? Porque, hermano, por ahí dijo un salmista, hasta la belleza cansa. ¿Cómo no? Un salmista. José se llama el salmista, ¿verdad? No, yo creí que era un salmista, pero no. Pero mire, hermano, todo pasa, Dios queda, ¿ven? Hasta la belleza, hermano, hasta la belleza. Tarde o temprano a todos nos van a salir arrugas, ¿verdad? A unos antes que otros, porque a mí, para que me salgan, imagínense, tengo 25 años de ministerio. Pues, luego dice acá, mire, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el infierno, hasta el peor. Entonces, hermano, Satanás quiso quitarle el puesto a Dios, quiso sentirse
¿Y cuántas veces nosotros casi que queremos, casi nos sentimos dioses nosotros, ¿verdad? Y eso a Dios le desagrada mucho, que nos hagamos los importantes en vez de ser humildes. Eso trae un castigo de parte de Dios. Ahora, mire lo que dice Ezequiel 28, hablando del mismo tema de la caída de Satanás. Después de Isaías está Jeremías, de ahí Lamentaciones, después está Ezequiel. Ezequiel 28. Ahí ya Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel 28, 12 dice: Hijo de hombre, levanta endechas, o sea, Lamentaciones, sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Fíjense que todo el capítulo, desde el capítulo 26, ahí dice en el 26, profecía contra Tiro, todo el 26, todo el 27 y todo el 28, hasta el 28, 19, todo está hablando de un rey pagano, el rey de Tiro. Lo extraño es que de pronto Dios comienza a decir cosas que ya no pega con un ser humano, pero sí pegan con Satanás. Por ejemplo, acá dice, el lenguaje que Dios utiliza, dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Estuvo el rey de Tiro en Edén, hermanos, en el jardín del Edén? No. ¿Pero estuvo Satanás en el jardín del Edén? Sí, entonces está hablando de Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa, nuevamente agarra un pasaje poético, en forma poética, para describir lo deslumbrante que era Satanás, vea, su belleza. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Imagínense, tamboriles y flautas, preparados para cuando fuera creado Satanás. Se hizo fiesta, porque se creó un ángel hermoso. Y ese ángel quiso quitarle el puesto a Dios. Y eso a Dios le desagrada totalmente. Dice el 14, tú, querubín, grande, protector. Ahí se dice qué tipo de ángel es Satanás. Porque hay serafines, que son los que le cantan al Señor. Hay querubines, que son guardaespaldas de Dios. No es que Dios necesite guardaespaldas, ya claro. Tampoco Dios necesita adoradores. Si nos pide que lo adoremos, ¿verdad? ¿Sí o no? En Apocalipsis, Juan dice que vio millones y millones de ángeles que venían delante de Dios y le servían. Y Dios no necesita que le sirvan. De hecho, vivió toda una eternidad antes de crear a los ángeles sin nadie que le sirviera. Y Dios no se sentía mal porque, ay, no tengo quien me sirva. Él no necesita nada, ¿verdad? Es para mantenernos ocupados, para mantenernos haciendo algo, que nos sintamos útiles, ¿verdad? También que para que uno no se aburra, ¿verdad? Porque si usted no trabaja, se aburre. Entonces Dios quiere que usted no se aburra, ¿verdad? Que no se aburra, quiero decir. Vale, entonces dice, querubín, grande, protector, o sea, era guardaespaldas, dice: yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. O sea que él contrató a otros ángeles para rebelarse con Dios. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Todo aquel que se cree muy guapo, muy hermoso, no se enaltezca, no se haga vanidoso, porque Dios le puede pasar factura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Vale, ahora, una cosa. Vea lo que dice Lucas 10, hermano, por favor, Lucas capítulo 10. Capítulo 18. Los discípulos venían bien contentos de predicar la palabra de Dios y le dicen: Señor, mira, fíjate que andábamos predicando y aparecían unos endemoniados y nosotros les decíamos: en el nombre de Jesús, sal. Mire, y aquel demonio salía de las personas. En el nombre de Jesús, sanate negro, ¿verdad? Y se sanaba la persona, ¿verdad? Mire, y la cosa es que había sanidad, había liberación, había de todo. Y venían ellos bien contentos a contarle al Señor, vean los milagros que se hacían en su nombre, y miren la respuesta que Jesús les da:
en Lucas 10:18. Y les dijo, eso no es nada, les dijo. Yo veía a Satanás caer del cielo, ¿como qué? Como un rayo, Lucas 10:18. Fíjense cómo Jesús lo vio, como un rayo. ¿No se han fijado ustedes que los grupos de rock satánico tienen un rayo como símbolo? Por ejemplo, el grupo Kiss, las dos S que aparecen al final son como rayos, ¿ya? El grupo AC/DC, ACDC, y en medio un rayo, ¿ya? Y todos los grupos que tienen la S, la mayoría le ponen S porque son satánicos, ¿ya? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque los grupos satánicos bien cabal se identifican y uno ni cuenta se da. Hay unos que son tan descarados que hacia el derecho adoran a Satanás y uno ni cuenta se da. Allá en Valle Dorado pusimos una vez un video, ¿verdad? Donde aparecía canciones al revés, al derecho, en español y en inglés, para demostrarle que la música es satánica. Y cuando nosotros le escuchamos, estamos en contra de Dios, ¿verdad? Mi deber es decírselo, el deber suyo es, si quiere y le da la gana, hacer caso, y si no, pues siga oyendo a Vicente Fernández y después más demás, ¿verdad? Siga oyendo a Paquita, la del barrio, cuando el marido llegue a la casa le va a decir, rata de 2 patas, ya venís, le va a decir. Pero como todo lo que oímos se nos pega, ¿verdad? Entonces, ya se lo dijeron, ¿verdad? Ajá, tenía que adelantar. Vale. En Génesis 1:1, entonces, hermanos, Dios había hecho una primera creación, y en Génesis 1:2 esta creación estaba ya destruida. El tiempo ya se nos terminó, solo le quiero decir eso. Entonces, ¿qué fue lo que causó ese caos? Porque en hebreo dice, bohu y tohu. Significa vaciamiento, significa caos. Eso significa estas dos palabras. O sea, había sucedido algo que desordenó todo lo que Dios había hecho. ¿Y cómo quedó todo? Todo quedó agua nada más. Pero no es que solo había agua. Debajo del agua había tierra. Entonces a mí me da la idea de que Dios había hecho el planeta y cuando Satanás cayó con sus demonios, fíjense que la teoría científica dice que un meteoro cayó en Yucatán, México, y que eso levantó una gran nube de polvo y también hizo maremotos y todo eso, y los dinosaurios se extinguieron. Eso dice la ciencia. Eso se parece a lo que la Biblia nos está narrando, la caída de Satanás. Y si Satanás con sus demonios cae en el agua, como ellos son energía, creo yo, hermanos, que dependiendo de la cantidad de agua que hubiera habido en esa primera tierra, no solo se murieron los dinosaurios y todo, sino que todo quedó debajo del agua. Por eso es que cuando comenzamos a ver que Dios comienza a recrear nuevamente, de hecho, en Pedro lo dice, que Dios creó todo del agua. Eso lo dice en Primera de Pedro, ahí por Primera de Pedro 3:20 al 21. Por ahí dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo del agua y por el agua subsiste. Pero ya vamos a ver, hermano, cuando Dios comienza a crear, que dice, y separó Dios el agua, dice, un agua arriba, un agua abajo, y en medio la expansión. Y después dice, del agua que había abajo, Dios dice, descúbrase lo seco. ¿Qué quiere decir? Que ya había algo material y el agua se separó y dejó descubierto lo seco. Entonces, esta segunda creación había quedado en agua y a partir de eso Dios comenzó a crear todo lo demás. ¿Cómo es ese proceso de creación? ¿Por qué Dios crea el sol en el cuarto día y sin embargo ya había luz antes del cuarto día? Esos misterios los vamos a ver a partir de la otra semana, a esta misma hora y por este mismo camino. ¿Les parece, hermano? ¿Alguna pregunta antes de orar? Hermano. Que quedó una agua, ¿verdad? Eso es parte de lo que les voy a enseñar después. Había una cúpula de agua arriba. No solo la capa de ozono, había también otra capa alrededor de la Tierra de agua. Y esa agua, ¿qué se hizo? En Génesis capítulo 7 está la respuesta. Cayó, cuando dice la Biblia, y las cataratas de los cielos fueron abiertas en el diluvio. ¿Cómo se llamaba, según Génesis 1:1, el planeta nuestro? Tierra, ¿verdad? Tierra se llama nuestro planeta, ¿verdad? Pero ahorita hay más agua que tierra. ¿Por qué no se llama planeta agua? ¿Por qué se llama planeta tierra? Nunca se puede pensar en eso. Porque antes era más tierra que agua. ¿Y de dónde hay ahora? ¿Por qué hay más agua que tierra? Por todo el agua que cayó de arriba de la expansión y quedó sobre la tierra. Mucha de esa agua ahorita son los grandes glaciares que están en el Polo Norte. Cada vez que un pedacito de hielo, de esos cubitos que están cayendo al agua, se deshace por el calentamiento global, el nivel del agua sube.
Y ya están pronosticando que por el calentamiento global vienen unos grandes maremotos. Eso no es chiste. Lo que pasa es que nosotros no investigamos. Métanse en internet a investigar. Pero mire, usted y yo no nos preocupemos, que antes de que la desgracia venga sobre la tierra, nosotros queremos llevarlos al cielo por nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor y vamos a orar. Gloria a Dios. Papito lindo, gracias te damos por todo lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te alabamos grandemente, te exaltamos. Sin ti no somos nada, pero contigo somos